Sí, hola, buenos días todavía aún. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a los expositores de las presentaciones anteriores por aportarnos también buenísimos datos eh, y propuestas para todos nuestros asistentes a este congreso. Bueno, nosotros ya nos vimos ayer, algunos de ustedes. Yo soy Alexander Recabarren, médico de familia de Mención Niño y coordinador del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Entonces, bueno, comentarles que este comité, que fue creado recientemente por parte de nuestra sociedad, para este Congreso de Medicina Familiar ha preparado varias mesas redondas y otras presentaciones clínicas. Ayer tuvimos la presentación de sueño infantil, en la cual tuvimos también la participación de las doctoras Natania Nilo, presidente de Medicina Familiar de la Universidad de Concepción, y Javiera Corbalán, médico de familia, mención niño, que actualmente está en Valdivia y también en la Universidad Austral. Y para el día de hoy tenemos en este momento la mesa redonda de diagnóstico de infancia y adolescencia en Chile, y posteriormente al almuerzo tenemos la mesa redonda de experiencia adversa en la infancia, y dos presentaciones clínicas, una de buenos tratos en la infancia y otra de suicidabilidad adolescente. Entonces, sin más, quisiera yo partir con esta mesa redonda y poder presentar en primera instancia a nuestros invitados. Bien, en primera instancia vamos a tener a la doctora Daniela Sigmund, quien es médico de familia, mención niño, de la Universidad Católica, y que además es la directora del Hospital de Quintero, bien, y que nos va a presentar acerca de avances y retrocesos en infancia y adolescencia al año 2020, bien. Y posterior a esta presentación introductoria de la mesa redonda, vamos a tener presente al doctor Fernando González. Él es pediatra y magíster en salud pública, y actualmente es el jefe técnico del Programa Nacional de Salud de la Infancia del Ministerio de Salud. Y para cerrar esta mesa redonda, contamos con la presencia de la señora Patricia Muñoz, abogada y defensora de la niñez, también, digamos, con mucho orgullo poder contar con su presencia acá para poder compartir con nosotros los asistentes a este Congreso de Medicina Familiar respecto de enfoque de derechos y determinantes sociales en salud infanto-juvenil. Bien, entonces, habiendo sido presentados nuestros participantes y expositores, vamos a partir con Daniela Sigmund, bien, quien nos va a presentar en vivo respecto de avances y retrocesos al año 2020. Así que, Daniela. Gracias, Alex. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Buenos días, mi nombre es Daniela Sigmund, soy médico familiar mención niño y desde el año 2018 directora del Hospital Adriana Cauciño de Quintero. Hoy comenzaré esta mesa sobre el diagnóstico de infancia y adolescencia, hablando sobre los avances y retrocesos en que nos encontramos el año 2020. Como ustedes ven, es un tema muy amplio y ambicioso, por lo que en estos 10 minutos trataré de hacer un breve resumen en los aspectos que consideré más importantes que conozcamos, como es la caracterización de la población infanto-juvenil de nuestro país, las condiciones en las que viven, las oportunidades de estimulación, educación y la violencia. En nuestro país, en relación al cuidado de niños, niñas y adolescentes, existe una serie de desigualdades en términos sociales y económicos desde antes de la pandemia. Si a esto le sumamos todos los cambios que se han tenido que realizar, como la suspensión de clases, el aislamiento social, etc., nos daremos cuenta que existen múltiples aspectos que se han visto afectados. Cabe destacar que han pasado 6 meses desde el primer caso en Chile, por lo que aún no contamos con toda la información para ver el real impacto. La población de Chile, según el censo del 2017, es de 17,5 millones de personas, de las cuales un 24,2% corresponden a menores de 18 años. La población total del país creció en 15 años en cerca de 2,5 millones de personas. Sin embargo, la población menor de edad disminuyó en cerca de 400,000. El número de hogares en Chile creció. Sin embargo, la proporción de hogares con la presencia de población infanto-juvenil muestra una disminución significativa y mantenida en los últimos 25 años, de un 67% en el año 92 a un 43% en el censo del 2017. Cuando nos preguntamos en qué condiciones viven los niños, niñas y adolescentes, podemos ver que están migrando desde las zonas rurales a las urbanas, y esto se puede deber a la búsqueda de mayor cobertura y equipamiento de salud y educación.
Un 12% de los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país se consideran indígenas, cifra que triplica la del censo del 2002. A pesar de que la forma en que se realizó la pregunta fue diferente en cada censo, el aumento es tan grande que se podría pensar que actualmente no existe el temor a ser estigmatizado por el hecho de pertenecer a un pueblo indígena como existía años atrás. Un 40% de los infantes indígenas habitan en viviendas con necesidades básicas no cubiertas, lo que es casi el doble de los no indígenas. Por otro lado, el número de inmigrantes en Chile ha aumentado de manera importante en los últimos años. Sin embargo, los extranjeros residentes en el país en su mayoría son adultos. Casi la mitad de los inmigrantes habitan en viviendas con carencias, lo cual es bastante superior a los niños y niñas que no son migrantes. A nivel nacional, la pobreza de niños, niñas y adolescentes por ingresos alcanza el 13,9% y 2 de cada 10 niños experimentan situaciones de pobreza multidimensional, la que identifica múltiples carencias a nivel de los hogares, ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Esta pobreza ha disminuido en los últimos años, aumentando el acceso al agua potable y la calidad de las viviendas. Sin embargo, el número no deja de ser alto y genera impacto al pensar que cerca de 700.000 niños en nuestro país se encuentran en condiciones de gran vulnerabilidad. Como lo mencioné anteriormente, estos porcentajes son aún mayores en los niños que habitan en áreas rurales, pertenecientes a pueblos indígenas e inmigrantes. Al observar la evolución de la pobreza por ingresos según tramo de edad, la pobreza ha disminuido a través de los años. Sin embargo, en este gráfico se puede ver que la proporción de personas menores de 18 años que experimenta situación de pobreza todos los años es más alta que el resto de la población, y particularmente alta cuando se trata de niños y niñas menores de 3 años. ¿Cómo puede afectar la crisis sanitaria estos aspectos? Según la encuesta social COVID-19, existe un impacto en el empleo y por consiguiente en los ingresos de la familia. El porcentaje de hogares que perciben que no les alcanzan los ingresos totales aumentó a casi el doble de antes de la pandemia, siendo aún mayor en los hogares con jefatura femenina. En los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes existe un incremento significativo, lo que nos activa las alarmas en relación a los mayores problemas económicos que esto puede generar. El porcentaje de hogares sin ninguna persona ocupada previo a la pandemia aumentó en el doble, siendo aún mayor en los hogares con jefatura femenina. En un 59,4% de los hogares existe una disminución de los ingresos respecto a lo que percibían previo a la pandemia, siendo en 1 de cada 3 hogares la disminución mayor a la mitad, y en un 3% simplemente no se recibieron ingresos. En los últimos 7 años ha aumentado el porcentaje de hogares con jefatura femenina en casi el doble. En casi el 50% de los hogares donde viven niñas y niños, la persona que asume la jefatura del hogar es una mujer. Y esto es importante considerar, ya que como lo habíamos visto anteriormente, durante el periodo de pandemia aumentó el número de hogares con jefatura femenina que se encuentra sin trabajo y con menos ingresos, teniendo repercusiones económicas. En los últimos años se observa un cambio social donde cada vez más familias con niños y niñas están a cargo de un jefe de hogar sin pareja. Y como se ve en el gráfico, la mayoría de los hogares monoparentales es una mujer de jefa de hogar. Ha existido cambios sociales y políticas públicas orientadas a generar más igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el cuidado de los niños y niñas sigue siendo preferentemente una labor de las mujeres, lo cual no ha cambiado en los últimos 25 años, generando una importante desigualdad de género. En relación a las oportunidades de estimulación, es importante tener en cuenta que durante la pandemia muchos de los niños se encontraban sin poder salir de sus domicilios durante un gran periodo de tiempo y un 30% de los niños no contaba con espacios habilitados para poder jugar dentro de sus casas, existiendo una diferencia entre las comunas más y menos favorecidas. Cuando se autorizaron los permisos para que los niños salieran, tenían una limitación en la distancia que podían recorrer en relación a su hogar. Si consideramos que 2 de cada 10 niños no vive cerca de un lugar donde jugar, número que aumenta en las comunas más desfavorecidas, vemos que la desigualdad en la oportunidad de estimulación y esparcimiento se ve acentuada durante esta pandemia.
En el ámbito educativo, el país mostraba grandes avances en materia de cobertura antes de la pandemia. Un alto porcentaje de niños y niñas entre 4 y 5 años asiste a prekinder y kinder. El 91% de los niños y niñas asiste a la educación básica, muy cercano al promedio de la OECD. Y el 73% de los adolescentes asiste a la educación media. El menor porcentaje de asistencia se ve en los niños y niñas menores de 3 años, que el porcentaje, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la OECD. Y la principal razón de no asistencia es que los cuidadores no lo consideraban necesario porque los cuidaban en casa. Otro elemento interesante a considerar es el rezago escolar, que se define como la situación de aquellos estudiantes que se encuentran 2 o más años atrasados. De los que asisten a educación básica, un 3,9% se encuentra rezagado, y en el caso de los adolescentes el rezago es mayor. Al igual que en el caso anterior, la mayoría de estos estudiantes son pobres, y esto muestra cómo la brecha de oportunidad según el nivel socioeconómico se va ampliando en la medida que los niños, niñas y adolescentes van creciendo. Y si nos preguntamos cómo ha afectado la pandemia a la educación, podemos ver que el 42% de los estudiantes piensa que no ha aprendido nada o casi nada durante el último tiempo. Más de la mitad piensa que en este periodo ha aprendido menos que antes y que sus aprendizajes se han visto afectados negativamente por estar preocupados por la pandemia. Se observa una brecha significativa en la percepción del propio desarrollo de la autonomía durante la pandemia por parte de los estudiantes de establecimientos municipales en comparación con los estudiantes de establecimientos particulares. 1 de cada 3 apoderados siente que este es un año escolar perdido en lo académico, y la posibilidad de digitalización es mayor para los establecimientos particulares subvencionados, que alcanza un 84%, mientras que solo parcial para los establecimientos municipales o públicos, que alcanzan un 66%, mostrando una vez más la brecha. Lo preocupante es que según la encuesta social COVID-19, un 4,8% de los hogares ha pensado incluso reducir gastos dejando de pagar o retirando a los estudiantes de la educación básica, media o especial. Finalmente, en relación a la violencia, un 62% de los cuidadores principales reconoce el uso de cualquier método violento de disciplina. Un tercio reconoce el castigo físico y el 56% de la agresión psicológica. Hay que tener en cuenta que es muy difícil captar la total magnitud de la ocurrencia de estas situaciones. Cuando se buscan las cifras de denuncias se ve un aumento de estas, pero no es posible saber si esto se debe a un aumento de los casos, a la mayor conciencia sobre el tema o a la mayor accesibilidad de los sistemas de denuncia, entre otras. Se estima que durante la pandemia existió un aumento importante de violencia intrafamiliar, pero este no se ha mostrado así específicamente cuál es el impactante valor. ¿Cómo puede la pandemia aumentar estos índices? En un estudio dirigido a las personas que viven en Chile y tienen a cargo a niños o niñas entre 0 y 11 años, se vio un aumento de conductas que condicionan a mayor riesgo de sufrir violencia intrafamiliar, como el estar más desobediente o el aumento de las conductas agresivas, y que en padres con mayor estrés y reactividad pueden desencadenar episodios violentos. A esto debemos sumar la pérdida de la conexión con las redes protectoras debido al confinamiento y el aumento de los problemas de salud mental. Como conceptos finales, quiero destacar que existen avances en los últimos años. Sin embargo, la pandemia incrementa la brecha donde los grupos vulnerables lo van a hacer aún más. Nos enfrentamos a la peor crisis sanitaria y los niños y niñas y adolescentes tienen riesgo de sufrir violencia, problemas escolares, pobreza, entre otros. Y es por estos motivos tremendamente importante que no descuidemos a nuestra población infanto-juvenil. Muchas gracias. Oye, muchas gracias Daniela por tu presentación. Es todo un desafío hablar de todos estos temas tan amplios en tan poco tiempo. Yo de verdad me saco el sombrero, así que muchísimas gracias por tu tiempo dedicado para preparar esta presentación y así poder dar pie a nuestros siguientes expositores, digamos, porque nos entrega un panorama bien clarificador respecto de cómo estábamos antes de la pandemia y nos orientan también a pensar en qué cosas podrían verse afectadas por esta situación. Bien, así que muchísimas gracias, Daniela.